¿Alguna vez te has preguntado por qué en un bosque nadie labra, nadie riega, nadie echa abono, nadie echa pesticidas o herbicidas? ¿Y aún así funciona? ¿Y alguna vez te has preguntado por qué lo tenemos que hacer en la agricultura convencional? Tal vez la agricultura sintrópica tenga respuestas para esto. Somos Ana y Jaime. Este es el canal de la Estación Agroecológica de Vieiro y hoy os vamos a hablar sobre agricultura sintrópica. Antes de hablar de sintropía o agricultura sintrópica, nos gustaría hablar de Ernest Götz. Ernest Götz es el padre de la agricultura sintrópica y es el que le ha dado nombre a este conjunto de técnicas y principios con los que trabajamos a día de hoy. Ernest Götz es un suizo que tiene aproximadamente 80 años. Trabajó en Europa durante un tiempo y después, buscando respuestas más profundas a las preguntas que tenía, viajó por el mundo. Lo que él cuenta es que encontró tanto en África como en América pueblos que trabajaban inmersos en el bosque, sin perturbarlo demasiado, o mejor dicho, sin degenerarlo. Y potenciándolo. Y potenciándolo, de hecho. Esto se le hizo muy interesante, se puso a estudiar las técnicas con las que trabajaban y poco a poco fue entendiendo estos principios. Por eso decimos que es una persona que ha sido capaz de traducir a un lenguaje más occidental estos principios por los que la naturaleza funciona. Decir que Ernest tenía una base de conocimiento científico. Su época de estudiante fue en base, su época de trabajo fue en base a la genética. Entonces Ernest entendía cómo los procesos genéticos impuestos por la ciencia en ese momento, ¿no?, de selección y de imposición de genotipos, eran un camino que a él no veía funcionar y entonces se decidió avanzar hacia otra dirección. Sin querer hablar muchísimo sobre él, porque sobre él ya hay mucho escrito y tiene un canal propio de YouTube que podéis visitar, sí que tenemos que hacerle un homenaje cada vez que hablamos de agricultura sintrópica, porque él ha dedicado la mayor parte de su vida productiva a establecer estos principios, transmitirlos, y gracias a él nos ha llegado a nosotros. Sí, decir que fue gracias a él que hoy estamos aquí y que hemos aprendido que este es uno de los caminos que nos gustaría hacer con nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, un gran agradecimiento por nuestra parte. Deciros, antes de seguir, que la agricultura sintrópica se promete ser una respuesta a muchos de los problemas que estamos viviendo a día de hoy o que venimos acumulando desde hace un tiempo, porque trabaja en favor de los procesos naturales y se favorece de los procesos naturales que ya están ocurriendo. Esto significa que hace más eficiente el trabajo de regeneración y al mismo tiempo productivo, y eso es clave. ¿Pero qué es la sintropía? La sintropía es un concepto que viene de la física. La sintropía se refiere al contrario de la entropía, cómo un sistema cerrado es capaz de coger energía del exterior y incluirla dentro de ese mismo sistema, aumentando la cantidad de energía que contiene ese sistema. Es decir, si bien conocemos muy bien la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, que esta nos dice que en un circuito cerrado el circuito como en su conjunto tiende a perder energía, lo que entendemos observando la naturaleza es que no ocurre este proceso, sino que ocurre el proceso contrario. La vida evoluciona. En lugar de tender al caos, tiende a un orden superior. Es decir, que en lugar de perder energía, la está acumulando. Es un término complejo, pero bastante interesante y muy importante de entender si estás dentro de este movimiento y esta forma de trabajar. Sobre todo creo que es importante de entender para poder hacer una lectura de lo que es la vida, cómo funciona la biología y la vida en sí misma y cómo interactúa la vida. Si quieres realmente comprender el paisaje y los habitantes y los intervenientes del paisaje, es importante entender este concepto. Por lo tanto, podemos decir que los sistemas convencionales de producción agrícola, los monocultivos, son sistemas en los que se pierde energía. Sí, son sistemas entrópicos, en los que estamos invirtiendo calorías por ejemplo, de tractor, de gasolina para un tractor, para labrar el suelo, lo cual va a hacer a largo plazo que el suelo pierda energía, que pierda calorías. Entonces estamos invirtiendo calorías para perder calorías. Sí, es un sistema entrópico.
Mientras tanto, lo que quiere ser la agricultura sintrópica es un sistema de acumulación energética en el que cada vez que yo labre consiga acumular más energía de la que perdí, de la que invertí. Solo por aclarar, el problema no es labrar ni utilizar tractores. El problema viene después, a posteriori, con la gestión que hacemos del suelo y del cultivo. Y sobre todo de la comprensión o de la falta de comprensión de los procesos naturales de acumulación y ciclaje de energía. Entonces, si vamos realmente a términos así más profundos, podemos decir que la sintropía es el proceso principal que rige la evolución de la vida en este planeta. Y esto es bastante ya profundo y filosófico, ¿no? Pero estaríamos hablando de que la vida evoluciona gracias a estos procesos de acumulación energética. Si te gusta este vídeo, suscríbete a nuestro canal y si quieres información sobre eventos o otros temas relacionados, puedes ir a nuestro Instagram en @estación_agroecológica y nos vemos por allí. Una de las primeras definiciones que nos invita a comprender esta filosofía o forma de ver la realidad es que el planeta en el que vivimos es un macroorganismo. Decimos que el planeta Tierra es toda una unidad donde hay un montón de elementos que interactúan y se autorregulan, por tanto podemos decir que hay una inteligencia superior de autogestión y una tendencia, ¿no? Entonces, el contexto en el que la vida se desarrolla, podríamos decir o definir que es un macroorganismo, en el cual todas las partes son esenciales e importantes. Para todo aquel que quiera debatir o que ya tenga un debate interno sobre si es o no es un macroorganismo, dejadnos al menos simplemente explicaros un poco por qué nos referimos a esto de esta manera. Tal vez no sea un cuerpo, pero el planeta se comporta como si fuera un cuerpo. Entonces podemos estudiarlo como si fuera un cuerpo, podemos entenderlo como si fuera un cuerpo. ¿Por qué decimos esto? Porque como en un cuerpo, como en el nuestro, todas las partes están interconectadas, dependen unas de otras, cooperan entre sí para llevar adelante el cuerpo en su conjunto, para que el cuerpo en su conjunto funcione. Del mismo modo, podemos observar cómo en los ecosistemas y en los sistemas naturales en general, las diferentes partes se comportan también como si estuvieran trabajando todos a una, como si fueran parte de un macroorganismo. Y la realidad que vamos descubriendo es que lo son. Hay una tendencia en el macroorganismo a coger una biodiversidad cada vez en creciente de formas de vida. Solemos decir que la biodiversidad existe para especializarse y somos diferentes para complementarnos. Por tanto, hay una importancia de cada uno de los elementos que están presentes en el planeta para precisamente llegar a un equilibrio, llegar a una armonía y construir un sistema más sano, más saludable y energéticamente más rico. Si nos apoyamos en la teoría de la evolución, que tal vez sea más conocida, podemos ver esto si llevamos las gafas adecuadas. Y es que la vida, lo que nos ha contado la teoría de la evolución es que la vida ha ido evolucionando y desarrollando nuevas formas en base a mutaciones según los cambios que hay en el medio, ¿no? Y estas mutaciones solamente se establecen en un ecosistema cuando están cumpliendo una función necesaria en ese ecosistema. Pueden surgir muchas formas de vida diferentes, pero las que se van a establecer son las que son útiles para el sistema, o las que están integradas en el sistema, mejor dicho. Que están integradas en el sistema desde una perspectiva cooperativa, ¿no? Que son capaces de evolucionar gracias a integrarse y a hacer una buena lectura de ese paisaje, de ese ecosistema. Los diferentes animales y plantas trabajan a lo largo de su vida para comer, para alimentarse o para alimentar a sus crías o para establecerse en un lugar, pero lo hacen generando un impacto positivo en el afuera. Desde el punto de vista del macroorganismo, si miráramos las cosas desde una perspectiva muy de afuera y muy amplia, tanto temporal como espacialmente, podríamos ver que la fuerza que guía la evolución es la cooperación, porque lo que sí sabemos ya es que en el ojo por ojo todos acabamos ciegos y la naturaleza no está acabando ciega, sino más bien lo contrario, cada vez con más ojos, ¿no? Entonces, podemos ver que hay un flujo creciente de formas de vida adaptadas a nuevas condiciones y que este flujo siempre es creciente, ¿no? Que es una espiral hacia más abundancia. La sintropía y la entropía están presentes en todo lugar y en todo momento. Podríamos ir a un ejemplo muy nítido que sería nuestro propio cuerpo. Dentro de una de nuestras células existe un momento entrópico en el que el azúcar es respirado por una célula y se libera energía en forma de calor
¿no? Entonces podríamos decir que esa célula o nuestro propio cuerpo o nuestra propia especie es una especie con una tendencia entrópica. A su vez, nuestro comportamiento perante el paisaje o perante un sistema natural, un ecosistema natural, puede venir a ser sintrópico. ¿Vale? Esto es importante de entender porque existe una tendencia que es hacia la sintropía, pero dentro de esa tendencia existe una oscilación entre momentos entrópicos y sintrópicos. Sí, por ejemplo, un claro de bosque, ¿no? Cuando se abre un claro de bosque porque un rayo cayó sobre un árbol muy alto, entonces ahí está habiendo un momento de disturbio, de entropía, ¿no? Y justo después, gracias a las condiciones generadas por ese disturbio, hay un tiempo sintrópico, un tiempo de construcción, de regeneración de ese espacio, de retransformación de ese espacio en un nuevo bosque. Esa apertura de luz, esa apertura de espacio, esa bajada de materia orgánica y de nutrientes hará o generará, mejor dicho, la oportunidad, el nicho para que las especies que ahí están durmiendo, las semillas, las plantas que ahí están durmiendo o los animales que pasan por ahí que dejan semillas, se vean estimuladas por esta oportunidad y entonces puedan establecerse de nuevo en este lugar. Lo que es importante de todo este, digamos, equilibrio entre entropía y sintropía o entre disturbio y reconstrucción es que a largo plazo la tendencia sea sintrópica. Es decir, que a largo plazo la tendencia sea de acumulación de energía, de complejificación del sistema, de evolución hacia más abundancia. Y esto es algo que ya ocurre en la naturaleza. ¿Sí? Los pequeños disturbios generan nichos para un nuevo momento, un nuevo impulso regenerativo. Si queremos algunos ejemplos prácticos, por ejemplo, ¿no? Y que a veces son difíciles de entender, ¿cómo puede ser sintrópico que un león se coma una gacela, ¿no? Pues si lo vemos desde una perspectiva individualista, la gacela cuando se muere o una familiar de la gacela ve la gacela morir, no va a entender que eso pueda ser benéfico. Pero si lo vemos desde una perspectiva ecosistémica y entendemos que si el león no se come esa gacela y hay una sobrepoblación y hay una disminución del pasto disponible y hay menos fotosíntesis, por tanto menos energía en el sistema, el global de esa lectura sería un momento entrópico y no sintrópico. Si el león no hiciese un momento entrópico, ¿no? Por eso decimos que la sintropía y la entropía están presentes en todo lugar, en todo momento y en cada una de las acciones que son las interacciones de la vida. Y que de alguna manera una no puede vivir sin la otra, aunque es importante, tal vez especialmente para las personas, que nos demos cuenta de que tenemos la capacidad de generar este trabajo más sintrópico que entrópico, porque en general estamos más en el otro plano. Decimos que un ecosistema, busca el equilibrio, lo cual quiere decir que cuando un elemento del sistema se está comportando de forma nociva para el resto, de forma competitiva, que no parte desde ese impulso sintrópico, digamos, sino más desde la entropía, en términos generales, en términos globales, entonces el sistema lo expulsa. Como nosotros estamos degenerando el paisaje cada vez es menos fértil, entonces nos está dando menos comida con más esfuerzo, ¿no? Y esta es una manera que el ecosistema tiene de autorregularse en realidad, que si tú no estás generando un impacto positivo, el sistema tampoco genera para ti. Tienes que irte. Una de las cosas más interesantes que tiene este planeta es la capacidad de fijar energía del exterior del planeta dentro de la corteza terrestre. ¿Y cómo hace esto? A través de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso metabólico por el cual las células fotosensibles, ¿no? Todos los cloroplastos dentro de los diferentes organismos que son capaces de hacer fotosíntesis, capturan energía lumínica y la transforman en energía bioquímica. Gracias a esto se sintetiza la molécula llamada glucosa, que es un elemento esencial para la respiración celular de cualquier organismo vivo en este planeta. Por tanto, podríamos decir que todos somos dependientes o directamente dependientes de la fotosíntesis y que sin ella la vida en este planeta en este momento sería inviable. Es muy interesante y si nos paramos a pensar en esto que nos ha explicado Jaime, nos daremos cuenta que gracias a todos estos organismos, plantas, algas y microorganismos que hacen fotosíntesis, estamos consumiendo energía del sol. O sea, cuando comemos un tomate, una lechuga
o una castaña, lo que estamos consumiendo es energía del sol, transformada por las plantas en materia orgánica, en glucosa y otros elementos que para nosotros sí son esenciales. Es decir, que tendríamos que tener un foco fundamental en la fotosíntesis. Parece a veces que nos da hasta miedo, pero seguramente tenga que ver con que no hemos comprendido que toda esta cadena trófica depende directamente del trabajo que hacen estos seres vivos. Por tanto, fotosíntesis debería ser sagrada. Fijaros si es importante la fotosíntesis, que la vida se organiza, y sobre todo las plantas se organizan tanto a nivel corporal como a nivel ecosistémico en diferentes niveles o en diferentes pisos para optimizar la cantidad y la calidad de luz que son capaces de recolectar, digamos así, de lo que es irradiado desde el espacio, ¿no? Entonces, a esto le llamamos estratificación. Un ejercicio interesante que podéis hacer desde casa es acercaros a un prado o a una cuneta cerca de vosotros y observar simplemente cuántas especies veis en 1 metro cuadrado y cómo ellas se organizan para hacer de forma más eficiente su trabajo, que es fotosíntesis. Entonces podréis ver que a menudo, casi siempre, incluso en lugares degradados, hay 6, 7, 8, 10 especies juntas conviviendo en el mismo metro cuadrado, aunque sean solo herbáceas, ¿eh? Todavía no estamos hablando ni de bosque. Habrá una que cubre más el suelo, habrá una que crece más verticalmente, habrá una que hace hojas solo abajo y habrá diferentes estructuras porque las diferentes plantas tienen diferentes necesidades de luz. Ahora podremos entender un poquito mejor por qué nuestros sistemas de cultivo convencionales son entrópicos, porque estamos trabajando normalmente en 2 dimensiones. Si solo planto girasol, entonces estoy trabajando en una superficie y la fotosíntesis que el girasol pueda capturar. Sin embargo, si tengo varias capas, entonces estoy trabajando ya no solo en mi superficie, sino también en volumen, ¿sí? En altura. Estaré capturando más energía por metro cuadrado. Otro de los conceptos con los cuales trabajamos y que nos ayuda mucho a interpretar lo que ocurre en el paisaje es el concepto de la sucesión natural. Para nosotros la sucesión natural es un conjunto de cambios que ocurren en un paisaje a lo largo del espacio y del tiempo. Estos procesos se ocurren gracias a que las especies que habitan en ese lugar están ejerciendo un trabajo, ¿no? Ya hemos hablado mucho de la fotosíntesis y luego hay todo un otro conjunto de especies que se dedican a ciclar o a reciclar esta misma energía en forma de materia orgánica para que otros organismos puedan beneficiarse de esa energía captada por la fotosíntesis, así como los hongos o los animales, que tenemos una función entrópica dentro de un ecosistema sintrófico. Y también tenemos funciones sintrópicas, por supuesto. No nos podemos olvidar de nuestra capacidad de sembrar, de regenerar, de acumular recursos. Sucesión natural de las especies, digamos que es el conjunto de especies que conviven en un espacio sucesivamente para aumentar la abundancia en ese espacio, para acumular energía en ese espacio. Entonces podemos observar cómo hay patrones en estas secuencias, ¿no? Es verdad que la sucesión de las especies en un espacio natural y a lo largo, si hablamos de la evolución de la vida en el planeta, estaríamos hablando de cientos de miles, a veces de millones de años para ir evolucionando el paisaje, ¿no? Por tanto, podríamos decir que la sucesión natural es cómo la vida va de una roca mineral a una selva tropical, que es una de las expresiones más claras que creo que todos entendemos, ¿no? Como con un montón de árboles diferentes, un montón de animales, un montón de insectos, pájaros, etc. Sabemos que el planeta en algún momento solo había vida en el agua, ¿no? Y luego poco a poco esta vida del agua fue saliendo, evolucionando y adaptándose a la Tierra, al contexto de la Tierra y colonizando ecosistemas terrestres. Pero hasta entonces era puro mineral. La sucesión natural de las especies es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo, a veces mucho tiempo, por el que podemos ver patrones, especies que vienen primero a colonizar, luego a aumentar la diversidad, luego a acumular más energía y después a llegar a la abundancia, ¿no? Resumiendo muchísimo y simplificando muchísimo, ¿no? Pero para que se entienda. A modo de resumen global, el bosque sería el ecosistema referente que nos ayuda
y nos sirve para comprender todo un conjunto de leyes naturales que no debemos descuidar a la hora de interactuar con el paisaje y que gracias a ello podemos obtener recursos necesarios para nuestra supervivencia, para nuestra felicidad y para nuestra habitabilidad en un ecosistema sin degradar ese mismo ecosistema. Y precisamente lo que trae de diferente la agricultura sintrópica a otras disciplinas que conocemos hasta ahora es que gracias a tu interacción con el ecosistema puedes producir aquello que necesitas para tu felicidad metabólica sin degradar el ecosistema y, lo que es mejor, potenciando la regeneración de ese mismo ecosistema. Si conseguimos entender lo que hace que los bosques funcionen, podemos aplicar buena parte de estos principios a nuestros cultivos y esto seguro nos va a ayudar. Y esto nos llevará hacia el camino del abundante. Si quieres ayudarnos o apoyarnos, déjanos un like o un comentario, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales en estación_agroecológica. Gracias por asistir a este vídeo. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo.